Saludos, déjenos aquí comentando todo. Tengo como invitada a Mirna Jonis, que fue profesora de Yesenia en el posgrado. Pero vean, por favor, director, la cara de buena que tiene Mirna. Tiene una cara de agradable. Sí. Gracias. ¿Tú Ante eres? las durezas que hay que hablar. Sí, además, ¿cómo se llama la cosa que estás metida tú? Expertos internacionales. El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Ajá, COBRI. COBRI. Eso habla, bueno, de una persona que con esa carita pues tiene una experiencia y una capacidad de análisis que es la que vamos a poner en juego hoy. Vamos a tratar de Ayúdanos. conversar y aclarar algunas cosas. Ayer salí, me fui para Santa Mónica, es un centro comercial. Santa Mónica está llena de locales por todos lados. Yo a eso no le tengo... Yo no soy de esa gente que dice, no, los comercios no, esto es una cosa residencial. Yo no soy de eso, porque el progreso nos ha enseñado, sobre todo en ciudades como la nuestra, que no están organizadas, que cuando las urbanizaciones se ponen caras, las viviendas, porque son seguras, bonitas, etcétera, quienes las compran son los comerciantes, porque se ponen tan caras que la gente común no las puede comprar. Pero digo todo esto porque fui a comprar tengo un problema con un mesón que tengo que resolver, fui a comprar unos materiales. Entonces, en varios lugares me preguntaron, la invasión, Kiko, ¿qué opinas tú de la invasión? Y yo le digo, mire, yo no creo que eso se dé, me parece que eso es más una amenaza que otra cosa, pero lo que está ocurriendo alrededor de la invasión es una cosa para llamar la reflexión, sobre todo los odios que empiezan a aparecer por todos lados, ¿no? Unos odios que tú dices, wow. Y luego las jaladeras de mecate. Hay unos países que son tan dependientes de los Estados Unidos que no tienen nada que ver con el asunto. Macron, que mandó unas lanchas, pero por Dios, señor, de ese supuesto, ¿qué es esto? Lo que pasa es que hay algunos intereses más asociados, sin pensar solo en subordinación. Recordemos que en el Caribe están también territorios que forman parte del territorio francés, Sí. que son estos territorios asociados, algunos los llaman dependientes, etcétera, que como son Martinica, Guadalupe, por ejemplo. Y también tienes en el caso del Reino Unido, que a su estilo también tiene sus particularidades con el gobierno de Trump, en las cuales tienen sus vínculos no de dependencia del Reino Unido frente a los del Caribe, sino justamente de estos aliados. De estos territorios en el Caribe que aún no son independientes, más los que fueron posesiones coloniales, pero que hoy son independientes, inclusive tienen posiciones críticas, como en el caso de Jamaica, que está próxima a tener elecciones, o podemos tener también Trinidad y Tobago como reconocidos, pero también otros más pequeños que están más al norte, llamémoslo así, en el Mar Caribe, como San Vicente, las Granadinas, etcétera. Entonces a veces estas reacciones tienen que ver un poco con los titulares y poco de profundidad, es decir, va el barquito en el Caribe sobre la superficie y se oyen, son como las luces y las alarmas, las cuales no hay que desmerecerlas, pero sin duda hay que evaluar cuán profundo es el asunto, ¿no? No es, digamos, no es falso, por llamarlo así, que hay una movilización de buques, de aeronaves y de todo un dispositivo militar en los países del Caribe, que a mi manera de ver es más pública, de manera reciente, con la aprobación de las disposiciones legales para el presidente Trump, pero este movimiento de protección y de seguridad en las aguas del Caribe ya tiene varias semanas, por no decir algunos meses. Se dieron algunas acciones y algunos, no tienen que ser acuerdos, sino operativos en un momento determinado con Trinidad y Tobago, que en este momento se le está diciendo que ahora es que está haciendo las cosas. No, eso tiene ya un par de meses. Pero Diosdado le dijo a Trinidad y Tobago de todo. Bueno, recordemos también que los cambios políticos que ocurren en ciertos países influyen en esto. Y en el caso de Trinidad y Tobago tenemos que hay un cambio de gobierno de hace unos 30 días aproximadamente, y en la cual la posición del actual primer ministro no ha sido tan, no tanto complaciente, sino que ha sido mucho más crítica y mucho más volcada a lo que es una posición crítica frente al gobierno venezolano, y por eso los chispazos que hay. En el gobierno anterior de Trinidad y Tobago, si bien es cierto, había
algunas diferencias respecto a lo que podía ser el proceso político, habían algunos acuerdos desde el punto de vista económico sobre la explotación petrolera, sobre lo que eran las inversiones conjuntas porque Shell está allá, sobre lo que eran las negociaciones, si se podía hacer una inversión o no con el caso de Guyana. Entonces, digamos que si bien es cierto, no era un gobierno, en el caso de Trinidad y Tobago, aliado incondicional, había una visión más práctica. En el caso del actual primer ministro, sin duda, que es una posición mucho más contraria y más alineada en los tiempos de Trump, que también es la otra variable, ¿no? Yo he comentado mucho la película Superman, he comentado, ¿no la viste? No, la reciente no. Superman es un emigrante acusado por el gobierno de los Estados Unidos por Luthor, que en este caso Luthor es más Trump que Luthor. Y Superman es muy bueno, pero lo persigue. Te digo esto porque en el caso del señor Trump, Trump había dicho que él no iba a ser el policía del mundo, en el debate con la Clinton. Cuando él le ganó a Clinton, él tuvo esa oposición. Y luego la mantuvo como gobierno, aun cuando los Estados Unidos, hoy vi una declaración del cardenal Parolin, que estuvo aquí y fue uno de los candidatos a papa, quejándose por Israel bombardeó el hospital Nasser y dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces, el señor Trump, en el primer gobierno, intentó con Guaidó, él lo dijo en Texas, en la campaña, dijo, no, yo lo que quería era el petróleo. Intentó meterse en el conflicto venezolano. Sin embargo, no actuó. Y no actuó entre otras cosas porque cuando le preguntó a Guaidó, ¿usted se metería? ¿Usted le echaría plomo con nosotros? Y Guaidó, no, tú sabes. Entonces dijo que era un rookie. Eso está en los libros que narran el episodio. Pero lo cierto es que Trump había dicho que él no se iba a meter en conflicto. Pero estos últimos discursos... Claro, el punto es, no se va a meter en los conflictos tratando de buscar aliados o teniendo que coartarse en libertades, porque ese es un poco el estilo también del gobierno de Trump, en acciones colectivas, sino que las decisiones son desde Washington y desde sus aliados. Y los aliados, que se supone que son sus aliados occidentales, hemos podido ver que es que concurren a cuando ya hay una acción tomada. Si no, lo podemos ver en la reciente cumbre que tuvieron tanto Trump como el presidente ruso, ¿verdad? En la cual hubo esa reunión y más nadie invitado, solo ellos dos, cuando en otros tiempos se convocaban a unas reuniones un poco más amplias, si vemos en el gobierno de Biden, pero bueno, son dos estilos totalmente diferentes, lo que significa recoger velas. ¿Pero qué crees tú? Recoger velas. Mira, porque Trump, cuando tenga como 40 años, escribió sobre el libro sobre la negociación. Entonces él amenaza y después negocia. Pero en el caso venezolano, ya esta es la segunda oportunidad en que le toca enfrentarle el tema. Él llegó a decir que Maduro era un duro, pero ahora pareciera que tiene un tema ahí de chantaje con los mayameros. Primero son estilos diferentes. El hecho de que se anuncien unas cosas y se hagan ciertas cosas no revela toda la estrategia y ninguno de nosotros está con una bolita mágica para saber cuáles son todas las acciones. Sin embargo, cuando se lanza una acción de movilizar un dispositivo militar bajo la tónica de la lucha contra el narcotráfico, eso no es falso, eso es una realidad concreta porque el tema de narcotráfico está allí. Ahora, que sea escogido como una bandera que también cubre una estrategia múltiple o una estrategia concreta específica, bueno, eso forma parte de la política, sea en política interna o sea en política internacional. Lo que no quiere decir que en el caso de Trump pudiéramos señalar que es que opera de la misma manera en todos los frentes, porque en todos los frentes no hay los mismos intereses, ni las mismas complicaciones, ni las mismas prioridades. Una cosa es en el Medio Oriente, en el caso de Gaza, con Israel, o lo que hizo con Irán, que tiró la mano y después recogió la vela, o en algunos otros. Entonces, hay que ver cada cosa en su aspecto. Lo que sí es cierto es que tiene una acción mucho más individual desde el punto de vista del liderazgo de los Estados Unidos, porque también considera que ese liderazgo colectivo lo que hizo fue disminuir el poder de los Estados Unidos, de su capacidad de negociación, y por eso da golpes y retira
porque es otro estilo de negociación. Pero fíjate que no le ha ido bien con su política de Bueno, aranceles. eso es otra cosa. La inflación que hay en los Estados Unidos. Eso es otra cosa. Lo tienen las encuestas muy mal. Vamos a ir al corte y vamos a hablar de todo esto, de todas estas aristas. Porque, fíjate, lo de Gaza, el señor Netanyahu, la verdad que el que diga que él es un héroe de la libertad, ese señor no solo viola los derechos humanos, sino que es un poco sangriento, él, para decirlo de alguna manera. Y sin embargo, es un aliado, no le tiran sanciones, no lo amenazan, no lo acusan. Es el aliado incómodo. Sí, bueno, ya regresamos.